sí, tú tira. Bienvenidos a todos y a todas a Escríbete, tu podcast de escritura y salud mental. Soy Elisenda Romano y estoy con Elena Martín Nogueroles, psicóloga, para presentar este podcast. Porque claro, ¿qué es Escríbete? ¿Por qué le pusimos Escríbete? Bueno, cuando inicié este proyecto pensé que había mucha divulgación sobre escritura en las redes sociales, pero que le faltaba una óptica más desde la salud mental. Cómo cuidar la salud mental mientras eres escritor, estás siguiendo pues el camino del escritor. Y por eso contacté con mi amiga, Elena, para que me ayudase un poco, porque claro, yo sola, pues esto es como un mundo, ¿no? Yo que venía desde la escritura, de la filología, pues sí, tenía mucho conocimiento pues en mi sector, ¿no? De narrativa, de cómo construir una novela, pero no sabía cómo cuidar tu salud mental mientras estás escribiendo y también tienes la voluntad, la vocación de querer tener una carrera como escritor. Entonces, Elena y yo decidimos que queríamos hacer este podcast y con mucha ilusión estamos aquí pues, grabando la introducción. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Elena. Bueno, has dicho mientras estás escribiendo, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Que me ha parecido interesante, mientras tienes un proyecto, que eso es súper importante, cuidarte cuando tienes objetivos, porque entonces es un proceso, ¿no? Y los procesos hay que cuidarlos. Y entonces cuando me lo comentaste, pues me pareció muy, muy interesante poder hablar bueno, tú sabes mucho de escritura, pero poder hablar también un poco de la perspectiva de la salud mental. Sí, también, aunque yo me centré mucho en la escritura porque es mi pasión y mi vocación, también me gustaría que esto le sirviese pues, a otros creadores, a otros artistas de otras ramas, para recordarles al menos que se tomen en cuenta ellos mismos y que no todo lo que ven en internet hay que aceptarlo y ya está, aunque sea un consejo, hay que mirar mucho la perspectiva y de si esto se aplica a mí o no. Y esto es un poco lo que hemos decidido para este podcast, aplicar la salud mental a la escritura, a un proceso y, y por supuesto, utilizar la escritura per se también. Al final de cada podcast, Elena y yo daremos algún ejercicio de escritura para que te sirva para cuidarte. Ujú. Y de ahí el nombre de Escríbete, ¿no? Es decir, usar como la escritura, pero también para ti, ¿no? En psicología se usa mucho esto, la narrativa como herramienta terapéutica. Entonces, igual, como conectar esas dos partes es una estrategia interesante. Pues Elena, si no quieres comentar nada más. Bueno, yo quería dar solo un punto de vista a esta introducción y sí, eso ya terminamos. Simplemente decir que desde la perspectiva de la salud mental es muy difícil cuando intentas hacer divulgación y sobre todo ahora por redes sociales. Para mí es un proyecto complicado porque intentas hablar de cosas, cada persona puede vivir de una forma muy distinta, ¿no? Entonces, hablar de la autoestima, por ejemplo, es algo muy general, pero a cada persona, ¿no? Le puede estar afectando de una manera muy, muy concreta. Entonces, yo simplemente quiero señalar que vamos a hablar de muchas cosas, pero que se trata sobre todo, yo hablaré mucho de hacer un trabajo de autoconocimiento y a veces lo podemos hacer por nosotros mismos, a veces nos tienen que ayudar, pero sobre todo eso es lo más importante cuando hablamos de salud mental. Si podemos hacer este trabajo de autoconocimiento, pues sabemos más o menos por dónde podemos dirigirnos, ¿no? Sí, y yo creo que tienes razón completamente en que a la hora de hacer divulgación siempre vamos a estar en el plano general y que es muy difícil pasarlo al específico. Es que en la divulgación de escritura pasa también lo mismo. Cuando te dan un consejo, lo dan pues en general, nunca se puede aplicar al 100% a tu proyecto en concreto y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Oye, pues esto exactamente es un error. Por ejemplo, no decir lo del el típico, ¿no? Decir y mostrar. Se dice que decir es peor que mostrar.
oye, pero bueno, es que hay que mantener un equilibrio. Puede que en general siempre haya que mostrar más que decir, pero es que depende de tu proyecto en concreto y lo que tú quieres decir. Y esto es un poco, nosotros tenemos que quedarnos en la parte más general, porque si no, pues el podcast sería infinito, tendríamos que traer aquí a un montón de gente para hablar de cada caso. Eso ya casi que es una terapia. Pero Sí. no, nosotros, sí, es que es una terapia. Nosotros lo que queremos hacer es divulgación y siempre recordarles a todos que no se tiene por qué sufrir estando dentro de un proyecto o de una carrera artística, y recordar a todos que se cuiden y que si pueden utilizar la escritura, si quieren utilizar y pueden utilizar la escritura para ayudarles, pues mejor. Y que si descubren cualquier cosa que les pueda ayudar, ¿no? Entonces ya habremos conseguido algo y eso es súper gratificante, ¿no? Si no puedes por ti mismo porque es difícil, porque según tu proceso, ¿no? A veces el sufrimiento es intenso y entonces tienes que buscar ayuda, pero a lo mejor nosotros hablaremos de cosas que, pues, ya te despiertan, ¿no? Esa curiosidad por buscar ayuda y entonces eso ya es algo. Sí, los próximos podcasts van a ir sobre cómo cuidar tu salud mental, el bloqueo, autoestima, distorsiones, creencias limitantes, así que quédate con nosotros y escríbete.